¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con las ideas de uno de los padres de la sociología, Emil Durkheim. Pero lo haremos desde un ángulo un poco diferente. Vamos a verlo como un doctor que se dedicó a diagnosticar las enfermedades de la sociedad moderna. Y bueno, ¿a quién no le suena familiar esta pregunta? Esa sensación de estar a la deriva, de que las reglas del juego no están claras. Pues ese es justamente el problema central que le quitaba el sueño a Durkheim. Vamos a profundizar en su diagnóstico. A ver, situémonos un poco. Durkheim fue un sociólogo francés que vivió en una época de cambios brutales. Y él estaba convencido de algo que hoy nos parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario. Que la sociedad no es solo un montón de gente junta, no. Es una entidad con vida propia, casi como un organismo, que se puede y se debe estudiar con rigor científico. Y aquí, justamente aquí, está la clave de todo. Él no veía los conflictos sociales, las huelgas o el crimen como algo normal. Los veía como patologías, o sea, como enfermedades que un especialista, en este caso el sociólogo, podía analizar para luego recetar un tratamiento. Ok, para entender bien cómo llega a sus conclusiones, vamos a seguir su método, casi como si estuviéramos en una consulta médica. Primero, su regla de oro. Después, cómo define una sociedad sana. Luego, la enfermedad que diagnosticó, la receta que propuso y al final, ¿qué nos queda de todo eso hoy? Claro, como cualquier buen doctor, lo primero es tener un método, ¿no? Y la primera regla de Durkheim era clarísima. Hay que observar los hechos sociales. ¿Y qué es exactamente un hecho social? Pensemos en cosas como el idioma que hablamos, las leyes, la moral o hasta las modas. No las inventamos nosotros, ¿verdad? Ya estaban ahí cuando nacimos. Son estructuras que existen fuera de nuestra conciencia individual, pero que nos moldean y, de alguna forma, nos obligan a actuar de cierta manera. Y esto de verdad es lo que cambia el juego por completo. Al proponer estos pasos, ser neutral, clasificar y ser objetivo con la historia, Durkheim le estaba dando a la sociología un estatus de ciencia. Le estaba separando de la simple opinión o la filosofía. Le dio un método empírico, como el de un biólogo que estudia células. Y el ejemplo que usa para demostrar esto es, sencillamente genial, el suicidio. En lugar de verlo como la decisión más personal e individual que existe, Durkheim se puso a estudiar las tasas de suicidio como un hecho social. ¿Y qué descubrió? Que estas tasas cambiaban dependiendo de qué tan integrados o regulados estaban los grupos sociales. ¡Wow! Demostró que a veces lo social pesa más que lo individual para explicar las cosas. Bueno, una vez que ya tiene su método, Durkheim se pone a observar y encuentra que hay dos formas principales en las que una sociedad puede estar, digamos, sana o unida. Dos tipos de lo que él llamó solidaridad. La solidaridad mecánica es la de antes, por así decirlo, la de las sociedades tradicionales, donde la gente se mantiene unida porque todos son muy parecidos, creen en lo mismo, hacen lo mismo. En cambio, la solidaridad orgánica es la nuestra, la moderna. Aquí lo que nos une son nuestras diferencias. Somos interdependientes, como los órganos de un cuerpo. Cada uno hace algo distinto, pero todos nos necesitamos para que el conjunto funcione. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues en las leyes. En la solidaridad mecánica, si alguien comete un crimen, ofende a toda la comunidad. Por eso domina el derecho represivo. El castigo es público, una especie de venganza colectiva. Pero en la solidaridad orgánica, lo que importa es reparar el daño, restaurar el orden. Es lo que él llama derecho restitutorio. Entonces, para que quede claro, el punto central es este cambio gigantesco. Pasamos de un mundo regido por la tradición y la religión, donde la justicia era un acto de todos, a un mundo de ciencia, de intereses individuales y propiedad privada, donde la justicia queda en manos de instituciones especializadas. Esa es la gran transformación. Pero, claro, este paso a la modernidad no fue un camino de rosas. Y aquí es donde Durkheim, como buen doctor, encuentra la enfermedad crónica de estas nuevas sociedades, la anomia. Anomia. La palabra literalmente significa sin normas. Es esa sensación de vacío, de no tener un propósito claro. Surge cuando los rápidos cambios económicos y sociales rompen las viejas reglas y valores, pero todavía no hay nada nuevo que las reemplace. Es como navegar en un barco sin brújula y sin timón. Los síntomas son evidentes. Esa sensación de incertidumbre de la que hablábamos. La gente ya no sabe qué está bien o qué está mal, los valores se debilitan. Para Durkheim, esta era una de las causas principales de las altas tasas de suicidio. Es la enfermedad típica de una sociedad que cambia demasiado rápido. Pero bueno, un buen doctor no solo te dice qué tienes, también te da una receta
Y Durkheim, por supuesto, prescribió una cura. Para él, la solución pasaba, sobre todo, por la educación. Pero ojo, no hablaba solo de aprender matemáticas o historia. Hablaba de una formación moral. Veía la escuela como el lugar donde las personas aprenden a controlar sus impulsos y a interiorizar las reglas que se necesitan para vivir juntos en comunidad. Hay una frase suya que lo deja clarísimo. La moral es la que pone esos límites que la anomia borra. Es la que crea la disciplina que le da orden y sentido a la vida en sociedad. Entonces, su plan de tratamiento era bastante completo. Empezaba así con la educación moral, pero iba más allá. Exigía que el Estado pusiera límites claros y que los intelectuales y profesionales sirvieran de guía, como líderes morales que ayudaran a crear una nueva ética para los nuevos tiempos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda hoy de este doctor de la sociedad? ¿Sigue vigente su diagnóstico? Su gran legado fue, sin duda, convertir a la sociología en una ciencia hecha y derecha. Nos dio herramientas para estudiar los hechos sociales como cosas de manera objetiva. Y su diagnóstico de la anomia, esa tensión entre querer ser libres y necesitar reglas comunes, sigue siendo increíblemente actual. Y esto nos lleva a una pregunta final, que nos interpela directamente. En esta era de globalización, de redes sociales, de hiperconexión, las viejas fuentes que nos unían están cambiando. Entonces, ¿de dónde sacamos ahora nuestras normas compartidas? ¿Qué es lo que nos sigue uniendo como sociedad? Parece que el diagnóstico de Durkheim sigue más vigente que nunca.